Este canto se titula De mañana oirás mi voz.
tierra pasará, tu palabra eterna es, Él hará algo nuevo. Siempre Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, y un camino hará donde no lo hay. Por caminos de la soledad me guiará, y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es, Él hará algo nuevo. Él hará algo nuevo. Siempre Dios hará donde piensas que no hay. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? El día de hoy, 3 de mayo del 2020, quiero pedirles una disculpa por este retraso. Había mucho tráfico, venía en el trolebús y acabo de llegar, y es por eso la razón que Víctor estaba esperándome. Entonces les agradezco a todos por estar aquí el día de hoy, y quiero mandarles un saludo. Esperemos que sigan ahí conectados con nosotros. No sé cuántos son los que están conectados en este momento, pero gracias por esperarnos, gracias por esperar. La verdad, Víctor tuvo por ahí un problema, quiso mejorar la calidad del audio y eso provocó que el celular se calentara. Pero ya estamos aquí, hermanos, ya estamos aquí. Espero que tengamos la mejor actitud y vamos a aprovechar el tiempo. El día de hoy quiero agradecer a todos sus comentarios en esta transmisión, la transmisión pasada. Quiero agradecer también porque están, ¿verdad?, conectados como iglesia, seguimos conectados en estas transmisiones. Y quiero agradecer a cada uno de ustedes por permitirnos, ¿verdad?, el seguir adelante como iglesia. El día de hoy, en este momento, vamos a tener un mensaje que le he titulado Eneas. Pero antes de eso quisiera pues decirles que seguimos discipulando, seguimos orando y seguimos fortaleciendo a algunos hermanos en su fe. El día de hoy por la tarde vamos a tener una reunión ahí en Villas de San Isidro, en la casa de Francisco y Nancy. Vamos a estar por ahí a las 6 de la tarde con todos los que están en el proyecto Lectura Diaria. Así es que espero que si tú eres de ese proyecto Lectura Diaria, ahí vamos a estar en la casa de Francisco y Nancy. Gracias por ellos que nos permiten estar en su hogar, y vamos a estar teniendo una reunión hoy a las 6 de la tarde. Esperamos a todos. Si alguien de ellos está enfermo, pues le pedimos que se quede en casa. Quédate en casa. También quiero que sepan que esta semana pasada tuvimos una reunión el día lunes. Suspendimos lo del Día del Niño que teníamos. La reunión de damas y de Día del Niño la suspendimos debido a proteger a nuestros pequeños, a proteger a los niños. Y también estuvimos visitando a Claudia Vázquez. Estuvimos en casa de Claudia Vázquez, nos recibió Juan Carlos Rossi ahí con un agua de limón y nos dieron ahí de todo. Gracias a Dios por eso. Estuvimos en la casa de Claudia Vázquez, estuvimos visitándola a ella, a Jos, a José Luis, que ellos pues han ido al doctor, y bueno, José Luis tiene tos. José Luis ha tenido tos, y debido a eso, ellos están resguardados 15 días
en su hogar. Ellos no pueden salir, es una indicación del médico. 15 días en su hogar va a estar Claudia, Jos, José Luis, van a estar por ahí, ellos sin salir de casa. No, aún todavía no se sabe, ¿verdad?, si es COVID-19, pero ellos están tomando esas medidas, ellos lo están haciendo. Así es que no, les pido por favor que como iglesia, ustedes no seamos como ese teléfono descompuesto, que digamos algo que no es. ¿Estamos de acuerdo? Se los pido por favor, de favor les pido que no digamos cosas que no son, no creemos pánico entre nosotros, sino que fomentemos la paz y la tranquilidad. ¿Usted me está viendo? ¿Sí me están viendo? ¿Me están escuchando bien? Por favor, si hay algo que está pasando en la transmisión, hágaselo saber a Víctor. Víctor está aquí conmigo. Él es el causante de todas estas cosas buenas que están pasando el día de hoy. Así es que, por favor, ¿me ayuda con eso? No vamos a crear pánico como iglesia. Vamos a seguir con algunas reuniones que ya tenemos programadas. Y si usted quiere enterarse bien, hable con ellos. Hable con Claudia, hable con Jos, hable con José Luis, y ellos van a poder decirles. Así es que gracias también por la despensa que estamos juntando para ellos. De preferencia que sea comida, de preferencia que sea carne, que sea verdura para ellos llevar esta semana a su casa. Así es que vamos a comenzar. Quisiera nada más ver, ¿está todo normal? ¿Está todo normal ahí? ¿Tú me estás viendo bien? Víctor acá dice que todo está bien. Allá por donde tú estás, ¿todo está bien? Arrancamos con esta programación o transmisión. Vamos a comenzar. Son 20 para la 1. Estamos un poquito retrasados. ¿Qué les parece si el mensaje dura 20 minutos y nos vamos? No sé si usted esté de acuerdo, pero el día de hoy vamos a hablar, el título de este mensaje es Eneas. Así he titulado este mensaje, Eneas. ¿Qué significa Eneas? ¿Creen que sea un nombre propio? ¿Usted cree que Eneas sea bíblico? ¿Usted cree que Eneas sea un nombre que aparece en el Antiguo Testamento? O quizá aparece en el ministerio de Cristo, Eneas. ¿Usted qué cree? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha escuchado ese nombre? ¿O nada más ha escuchado el nombre de Brandon y de Joseph? Y a lo mejor el de, pues no sé, ¿verdad? Otro nombre que medio gabachón. Pero estamos hablando de Eneas. Y Eneas, déjeme decirle que es un nombre propio, es bíblico y aparece en el libro de Hechos. Y vamos a ir al libro de Hechos en esta tarde ya. Vamos a ver, hermanos, el libro de Hechos, Eneas. Déjame decirte, en lo que llegas a Hechos, capítulo número 9, déjame decirte que algunas congregaciones tienen Eneas en esa iglesia. En esa iglesia, déjame decirte que hay iglesias que hay miembros que son un Eneas. Vamos a ver en esta tarde lo que es Eneas, Hechos 9:32. Necesitamos, hermanos, salir de ser ese Eneas. Hechos 9:32, ¿lo tenemos? Tú estás ahí ya con tu Biblia. Hechos 9:32 al 35. Y en estos 4 versículos que están aquí, vamos a ver lo que dice de Eneas. Es muy corto lo que dice de Eneas, pero tiene una enseñanza muy grande este personaje Eneas. Ya les dije que es un nombre propio, es un hombre. Dice ahí en Hechos 9:32, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Libia, y halló a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo: Pedro,
Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Quisiera hacer una oración antes de empezar. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias este día. Gracias por permitirnos el poder compartir tu palabra. Te quiero dar gracias, Señor, porque una semana más tengo el privilegio de enseñar tu palabra. Usa mi vida, que tu Espíritu Santo enseñe. Te pido que cada uno de los oyentes puedan estar listos, preparados, con un corazón dispuesto a escuchar tu palabra. Derriba toda altivez, derriba todo pensamiento que se levanta contra tu palabra. Y te pido que esta transmisión pueda llegar a su término con éxito, mi Dios, y que podamos como iglesia salir edificados. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, regresamos a Hechos 9. En Hechos 9, 32 al 35, hemos leído la historia de Eneas. Este hombre que vemos que lo visitó Pedro en su casa. Podemos ver también que Eneas era parte de los santos, porque dice que Pedro fue a visitar a los santos que habitaban en Lidia. Es así que Pedro, visitando a los hermanos de la iglesia, él iba visitando a cada uno de ellos. Quiero pensar que él iba de casa en casa visitando a cada uno de los miembros de la iglesia, a cada uno de los congregantes de la iglesia. Y quiero pensar que llegó a visitar, esa palabra vino también a los santos, que está en el versículo 32, vino también a los santos, quiere decir que visitaba a esos congregantes de la iglesia. La palabra santos tiene que ver con apartados. Eso lo vemos en el seminario. Los que han estado en el seminario saben de lo que estoy hablando. ¿Qué más podemos ver aquí? Que Eneas era un paralítico, ¿verdad? Era alguien que estaba enfermo. Pero nos dice cuánto tiempo. Y cada palabra es importante. 8 años tenía este hombre de ser paralítico. Y eso es lo que vemos. Pero lo mejor de esta historia no es que conoció a Pedro, no es que era un congregante, no es que era un paralítico, no es el tiempo que tenía él enfermo, sino algo que dice en el versículo 34. En el versículo 34 dice, y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Eso es lo que Pedro le dice, ¿verdad? Y Pedro aquí en el versículo 34 se parece a esas mamás regañonas, a esas mamás estrictas, ¿verdad? Cuando le dicen a su hijo, haz tu cama, ya levántate, haz tu cama. Así parece Pedro, ¿verdad? Aquí en el versículo 34, como esa mamá estricta, regañona, estresada, que disciplina, ¿verdad? Ahí le dice, hey, Eneas, levántate y haz tu cama. Aquí en el día de hoy le han dicho así, en esta semana te dijeron, ya levántate y haz tu cama. Algunos ni la cama hacen, ¿eh? No tengan cuidado con eso, más bien preocúpense. Muy bien, vamos a pasar, hermanos, a ver 3 cosas. En este día vamos a ver 3 cosas de Eneas. Vamos a ver 3 puntos acerca de Eneas. Vamos a conocer la vida de Eneas. Vamos a ver qué Dios puede enseñarnos a cada uno de nosotros en la vida de Eneas. Y lo primero que vemos en la vida de Eneas, punto número 1, Eneas. ¿Quién es Eneas? Eneas es quien fue un congregado. Eneas siendo un congregado. Vamos a ver por qué, dónde lo dice. Y ya veíamos en el versículo 32, ¿verdad? Cuando Pedro va a visitar a todos los santos, llega a donde estaba Eneas. Quiero pensar que llegó a su casa, pero Eneas era un congregado. ¿Qué podemos aprender de Eneas? Eneas era parte de la iglesia. Eneas era parte de una congregación. Eneas, ¿verdad? Era un congregado. No sabemos el tiempo que Eneas tenía en la iglesia,
No se dice cuánto tiempo Eneas tenía de haber puesto su fe en Cristo, ¿verdad? Lo que sí nos dice es que su enfermedad tenía 8 años. No sabemos si Eneas fue ganado, ¿verdad? Y creyó en Cristo. No sabemos si Eneas creyó en Cristo con el ministerio de Juan el Bautista. O quizá, no lo dice. Fue Eneas, ¿verdad? Cuando puso él su fe en Cristo, no sabemos si fue en el ministerio de Jesús. Tampoco lo dice. Quizá él creyó en Cristo con los apóstoles, con Pedro, con alguien de los apóstoles. No lo sabemos. Pero lo que estamos viendo es que Eneas estaba en una congregación, estaba en una iglesia, era miembro de una iglesia. Quizá Eneas era alguien que servía, quizá Eneas era alguien que lo invitó y le dijo, ven, ven. Él era parte de esa iglesia primitiva, esa iglesia judía. Eneas era parte de esa iglesia judía, del ministerio de los apóstoles. Y a lo mejor en nuestros tiempos le diríamos, Eneas, ven, en la iglesia, aquí vas a solucionar todos tus problemas. Ven, Eneas. Pero nos damos cuenta que Eneas seguía enfermo. Eneas, aunque era un congregado, él seguía enfermo, seguía paralítico, ¿verdad? Y aunque vemos ahí en Hechos 9:31, un versículo antes, en Hechos 9:31, vemos lo que dice la Biblia. ¿Están ahí todos ustedes conmigo? ¿Ya están conmigo en Hechos 9:31? Dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Estamos viendo que eran tiempos donde la iglesia crecía, eran tiempos donde había paz en la iglesia. Estábamos viendo que en el tiempo donde Eneas estaba en la iglesia, eran tiempos donde se ampliaba, se aumentaba, mejoraba la iglesia. Estamos viendo que antes de pasar a la curación de Eneas en el versículo 32, vemos que la cantidad y la calidad de la iglesia estaba creciendo, pero Eneas seguía enfermo. ¿Te das cuenta? Por un lado dicen, amén, la iglesia está creciendo, la iglesia se está aumentando, la iglesia se está ampliando, la iglesia se está mejorando. Pero después Pedro ve a Eneas, que con Eneas no pasaba lo mismo, que Eneas seguía enfermo, paralítico, seguía con su mismo problema. Y eso es lo que estamos viendo de Eneas. Lo primero que estamos aprendiendo es que Eneas era parte de la iglesia, pero quizá él servía, quizá él había llegado a la iglesia pensando que todos sus problemas se le iban a solucionar. Y no pasaba nada, no pasaba nada. Exactamente como en la iglesia hoy en día asisten y son parte de la iglesia algunos Eneas. De la misma manera, Eneas pone su fe en Cristo, como muchas veces muchas congregantes ponen su fe en Cristo, asisten a la iglesia, llegan temprano, se desgastan, creen que con hacer eso Cristo los va a cambiar. Creen que con hacer eso, con ver que la iglesia crece, con ver que la iglesia aumenta, con ver que la iglesia convive, es suficiente. Y podemos ver que Eneas, como muchos congregantes, siguen teniendo limitaciones. Como muchos congregantes siguen creyendo con reservas. Escúchalo bien. Él había creído en Cristo, pero no se había rendido a Cristo. Vuelvo a repetir, Eneas había creído en Cristo, pero no se había sometido, Cristo no estaba reinando en su vida. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Eneas sigue postrado, Eneas sigue sin moverse,
Aunque la iglesia aumenta, aunque Pedro lo visita, Eneas sigue débil, paralizado, como hoy en día muchos congregantes siguen paralizados, siguen débiles, llegan a la iglesia, pero siguen con el famoso, no puedo. Siguen con el famoso, es difícil. Llegan a la iglesia, pero siguen sentados. No pueden terminar el discipulado. No pueden establecerse en una lectura. No pueden llegar al seminario. Empiezan a servir y dejan de hacerlo. No pueden. El famoso no puedo, es difícil. El famoso no avanzan, dudan, no creen a lo que Dios dice. Es un Eneas. Es un congregante Eneas. Si estás en la iglesia, si estás congregado, pero sigues batallando con lo mismo. Vamos a ver, en Segunda de Reyes nos dice algo así. Vamos por favor a Segunda de Reyes 17:41. Segunda de Reyes 17:41. Segunda de Reyes 17:41. ¿Estamos ahí? Segunda de Reyes 17:41. ¿Se está viendo bien la transmisión? ¿No hemos tenido problemas? Mira lo que dice Segunda de Reyes 17:41. Mira lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Mira lo que pasaba con estos pueblos, con estas personas. Dice, así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres. Así hacen hasta hoy. Estas personas se reprodujeron. Estas personas heredaron algo en sus hijos, en sus nietos. ¿Y qué fue lo que heredaron? Ellos temían a Dios. Eran congregantes. Temían a Dios, buscaban a Dios. ¿Sí? Pero al mismo tiempo servían a sus ídolos. Al mismo tiempo, no habían dejado aquellas cosas que Dios les pedía que dejaran. No habían olvidado aquellas prácticas. Y ahí lo dice, también sus hijos y sus nietos hicieron lo mismo. ¿Qué es lo que muchas veces estamos enseñándole a nuestros hijos? ¿Qué es lo que estamos enseñando a nuestra esposa? ¿Qué es lo que estamos enseñando a nuestros nietos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Tememos a Dios, amamos a Dios, hablamos de Dios, nos memorizamos la palabra de Dios, pero al mismo tiempo, seguimos con algunas prácticas que no nos permiten sanar, que no nos permiten levantarnos, que no nos permiten seguir caminando. Somos débiles, no puedo, no tengo, soy pobre, tengo miedo. Es que no puedo dejar ese pecado. Mira lo que dice ahí el versículo número 33, Segunda de Reyes 17:33. Estamos hablando de lo mismo y dice, temían a Jehová, ¿sí? Que realmente no lo temían a Jehová y honraban a sus dioses. ¿Te das cuenta? Según las costumbres de las naciones de donde habían sido trasladados. Estas personas no habían olvidado las costumbres. Estas personas no habían olvidado las costumbres de las naciones. En pocas palabras, tenían una amistad con el mundo. Recordaban las prácticas, las costumbres. Ahí está, subraya la palabra costumbre, porque temían a Jehová, pero seguían con sus costumbres que ellos llevaban. Por ahí seguían haciendo lo mismo, por ahí seguían prendiendo la veladora, por ahí seguían saliendo a pedir calaverita. Por ahí ellos seguían, ¿verdad? Cuando nadie los ve, salir a bailar. Y pues bueno, una no es ninguna.
Seguían con las prácticas, seguían tomando, seguían bailando, seguían hablando de la misma manera, seguían ellos saliendo a hacer aquellas cosas, tus negocios, los sigues haciendo igual. Y luego dice el versículo más adelante, el versículo número 34, mira lo que dice Segunda de Reyes 17:34, hasta hoy, tiempo presente, estas personas siguen hasta hoy, hacen como antes, hasta hoy dicen que temen a Dios, pero siguen adorando sus ídolos, hasta hoy, dice ahí, hacen como antes, y luego mira lo que dice, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Estamos hablando de Eneas, y estamos hablando, hermanos, que muchas veces somos congregantes, somos parte de una iglesia, queremos servir, queremos organizar, queremos coordinar, pero seguimos débiles, seguimos paralizados. Todo lo tenemos en la mente, pero somos débiles, seguimos con limitaciones como Eneas, aún estamos enfermos, no hemos podido sanar. Las limitaciones continúan, son mayores, esas limitaciones son mayores que el poder de Dios. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué si estoy en el lugar correcto? ¿Por qué si me invitaron, fui invitado, porque ahí iba a solucionar todos mis problemas? Déjame decirte que Eneas, ¿verdad? Como en el Antiguo Testamento, el significado del nombre de cada persona es muy importante. En el Antiguo Testamento, el nombre tiene mucho que ver con la persona, con su carácter, con lo que él es. ¿Y sabes lo que significa Eneas? ¿Sabes lo que significa Eneas? Eneas tiene dos significados, y el primero es que Eneas es el terrible. ¿Sí escuchaste bien? Terrible. Era el terrible Eneas. O sea que Eneas era un terrible. Aunque se congregaba, él seguía siendo un terrible. Y también el nombre Eneas significa el adorado. El adorado. ¿Y eso qué nos enseña a nosotros? Nos enseña que Eneas, a pesar de que estaba en una iglesia, a pesar que era un congregante, a pesar que él estaba en la iglesia correcta, él seguía adorándose a sí mismo. Porque Eneas significa el adorado, el terrible. Eneas seguía siendo el terrible. Sí llegaba a la iglesia, pero él tenía una doble vida. Y estamos viendo que Eneas buscaba su propia adoración. Eneas buscaba ser adorado, su beneficio, pero Eneas no buscaba adorar a Dios. ¿Recuerdas a Sansón? ¿Recuerdas que Sansón, él buscaba lo suyo propio? Él buscaba lo que él quería. Él buscaba lo que no venía de Dios. ¿Recuerdas a Sansón que buscaba su propio beneficio? Por lo tanto, no tenía un verdadero cambio en Dios. Mira lo que dice Filipenses 2:21. Mira, vamos a Filipenses 2:21. Filipenses 2:21. Y estamos hablando que Eneas era un congregado. Y ten cuidado si tú eres solamente un congregado, donde tú estás llegando, donde tú ocupas un número, pero sigues buscando tu adoración propia. Filipenses 2:21 nos dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y Eneas estaba buscando lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y lo primero que vemos entonces en Eneas es que era parte de una iglesia, un congregado, pero podemos ver
que seguían sus limitaciones. Algo que vemos en el versículo número 33 es el punto número 2. ¿Quién es Eneas? Punto número 2. Ya vimos que fue un congregado. Punto número 2, ¿quién es Eneas? Eneas es quien fue a un cambio. Él buscó un cambio. Él se cansó. Él entendió que necesitaba un cambio. Él entendió que esa situación no era correcta. Eneas fue la persona que decidió dejar de adorarse a sí mismo. Decidió dejar de ser el terrible. Y fue quien buscó un cambio. Versículo 33 de Hechos 9. Cada palabra es importante. Y dice, y halló a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y aquí vemos que dice, hacía 8 años. Y cada palabra es importante en la Biblia. Por algo te está diciendo, por algo nos está diciendo que el tiempo, los años, y 8, el 8 en la Biblia, por lo regular nos habla de nuevos cambios. El 8 en la Biblia tiene que ver con cambios, un cambio, un nuevo cambio, algo que tienes que cambiar. Y cuando vemos que Eneas tenía 8 años, podemos ver que Eneas buscó un cambio, se arrepintió, decidió cambiar, tomó la decisión de en verdad no solamente creer en Cristo, sino ahora someterse a Cristo, someterse al señorío de Dios. Y como vemos aquí que 8 años él decidió tener un verdadero cambio. El número 8 nos enseña acerca de nuevos comienzos, y Eneas necesitaba un nuevo comienzo. Eneas necesitaba un nuevo comienzo. Eneas necesitaba lo que muchos cristianos hoy en día necesitan, lo que muchos congregados necesitan: un verdadero cambio, un arrepentimiento, un nuevo comienzo. Hay muchos congregados en la iglesia, hay muchos congregados, tú puedes ser un congregado en tu iglesia que solamente estás buscando tu adoración, que necesitas, que Dios te está diciendo en este momento a través de este personaje Eneas, que necesitas un nuevo comienzo. 8, nuevo comienzo. Lo que significa es que Dios te baje de tu caballo, así como lo hizo con Pablo. Que Dios te baje, te tire de tu caballo, que dejes de estar en ese orgullo, que dejes de seguir adorándote, que dejes de seguir juzgando, tomando el papel de juez en la iglesia. Y necesitamos un verdadero cambio. Eneas salió de ser un congregado, un número más en la congregación. Muchas veces nos gusta ser el nuevo siempre. Muchas veces nos gusta que nos den la bienvenida siempre, que no nos pidan nada porque somos nuevos. Ese es un Eneas. Que otros me den el ejemplo. ¿Cuántas veces, cuántos años, cuánto tiempo te van a estar dando el ejemplo? Es que yo por eso no tomo el discipulado, para que otros me den el ejemplo. Yo por eso no me comprometo, para que otros me den el ejemplo. Eneas, te estás adorando a ti mismo. Y necesitamos salir de ahí y tener un nuevo comienzo. Mira lo que dice Segunda de Crónicas 7:14. Vamos a Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14. Mira lo que nos dice Segunda de Crónicas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tuvo que hacer Eneas para de verdad salir de esa condición? ¿Qué tuvo que hacer Eneas? ¿Qué tenía que hacer él? Segunda de Crónicas 7:14. Mira lo que dice. Si se humillare mi pueblo, arrepentimiento.
sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, arrepentimiento, un nuevo comienzo, deja de adorarte, deja de ser el terrible Eneas, y se convirtieron de sus malos caminos. Mira lo que dice Dios: entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Por qué tu tierra no puede ser sanada? ¿Por qué tu tierra no puede ser sanada? Porque estás adorándote a ti mismo. Estás adorándote. Y este versículo nos dice: si se humillare mi pueblo, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se arrepintiere, si mi pueblo dejare de adorarse a sí mismo, dice ahí, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, Eneas, un congregado, y buscaren mi rostro. Y en verdad, hermanos, como iglesia, lo que estamos viendo, lo que nos está enseñando Eneas es que deja de ser solamente una persona salva. Dios es tu Salvador, pero Dios quiere ser tu Señor. Eso es lo que tenemos que entender en Eneas. Él es tu Salvador. Sí, he aceptado a Cristo. Y ahora necesito un verdadero cambio. Necesito que Él sea el Señor de mi vida. Y dice aquí: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, si se arrepintieren, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿En qué momento Dios va a oír? ¿En qué momento Dios va a perdonar? ¿En qué momento va a ser sanado Eneas de estar postrado, de ser un paralítico? ¿En qué momento lo va a hacer? Cuando él se humille, cuando él deje de adorarse. Eneas tuvo la oportunidad de un verdadero cambio y la aprovechó. Dice 8 años. Necesitamos en verdad poner nuestra fe en Cristo. Dejemos de cuestionar, dejemos de dudar, dejemos de afanarnos, dejemos de ser esos que se afanan, que se preocupan, y ser las personas que dicen: Señor, si vivimos, para ti vivimos, y si morimos, para ti morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos tuyos. Podemos ver el ejemplo de Abraham y Lot. Vamos a Génesis 13:14. En Génesis 13:14 podemos ver ahí una historia donde Dios no podía bendecir a Abraham. En Génesis 13:14 vemos cómo Dios no podía bendecir a Abraham mientras estaba Lot ahí. Y Dios no podía bendecir a Eneas mientras él se estaba adorando y seguía siendo el terrible. Exactamente igual hoy pasa en la iglesia, con los miembros de la iglesia, con los congregantes en la iglesia. Dios no puede bendecir, Dios no puede sanar, Dios no te puede levantar, Dios no te puede cambiar, porque simplemente tú te sigues adorando a ti mismo, porque hay algo en tu vida, Lot, el que está estorbando a los planes de Dios. Génesis 13:14. Génesis 13:14 dice: y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él. Porque en Génesis 12, Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Pero ahí iba Lot. Se pegó Lot. Y después tuvieron problemas. Y los problemas que tuvo Abraham no fue porque Dios quiso, fue porque estaba Lot ahí. Y mientras Lot permanecía con Abraham, Dios no podía bendecir a Abraham. Hermano, identifica tu Lot. Identifica tu Lot.
Identifica lo que estás adorando. Identifica lo que estás haciendo incorrectamente y cámbialo. Si no, vas a seguir paralítico, postrado, débil. Vas a seguir ahí enfermo. Vas a seguir diciendo, no tengo, no puedo, tengo miedo. Y aquí dice en el versículo 14, después, Génesis 13, 14. Ahora que se separa, ahora que Abraham deja al sobrino, ahora que Abraham con todo ese dolor deja al sobrino Lot. ¿Te das cuenta cuánto le costó tomar esa decisión a Abraham? ¿Te das cuenta lo que te va a costar a ti deshacerte de aquello que te agrada? Simplemente para que Dios te levante y te sane. Dice ahí, Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él. Hasta después. Antes no. Antes no. Y tú le puedes decir a Dios, Dios perdóname. Sigo tomando. Dios perdóname. Te sigo ofendiendo. Y dice Dios, te perdono. Pero no podemos seguir adelante. No podemos seguir adelante. Alza tus ojos, le dice. Mira lo que le dice. Le recuerda la promesa. Alza ahora tus ojos y mira. ¿Sí estamos ahí? Desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. La voy a dar a ti y a tu descendencia para siempre. Pero eso no fue antes de que él se deshiciera de Lot. ¿Ya identificaste tu Lot? ¿El Espíritu Santo está haciendo el trabajo en tu vida? ¿Sabes cuál es ese Lot? ¿Sabes cuál es ese Lot al cual tienes que renunciar? ¿Sabes qué es lo que tú tienes que dejar de adorar para dejar de ser un congregado y poder tener un nuevo comienzo? Punto número 3. ¿Quién es Eneas? Ya vimos que Eneas fue un congregado. Ya vimos que Eneas fue aquel que hizo un cambio. Y ya ven, ahora vamos a ver que quién es Eneas. Es quien fue a Cristo. Eneas fue a Cristo. Sí, Eneas fue a Cristo. Versículo 34. Vamos al versículo 34. De Hechos 9. Vamos a ver el tercer punto, lo vemos en el versículo 34. No solamente Eneas fue un congregado, no solamente Eneas decidió tener un cambio, un nuevo comienzo, sino ahora en el versículo 34. Ahora en el versículo 34 dice, y le dijo Pedro, como toda mamá regañona, Eneas, ¿Jesucristo te sana? Jesucristo te levanta y le dice, y haz tu cama. Jesucristo no solamente te sana, Jesucristo no solamente te levanta, sino Jesucristo también, Eneas, después que has tomado la decisión de renunciar a tu adoración propia, ahora Él convierte tu cama de dolor, tu lecho de dolor, en un lecho, en una cama de descanso. ¿Te das cuenta lo que Jesucristo hace cuando el congregante, cuando la iglesia Dios es luz, decide tener un nuevo comienzo? ¿Te das cuenta lo que tú le permites hacer a Dios en tu vida? Él tiene el poder de hacerlo, sí. ¿Y por qué no lo hace? ¿Por qué no me sana? ¿Por qué no me levanta? ¿Por qué no me quita esta debilidad? ¿Por qué sigo pecando? ¿Por qué sigo cayendo en lo mismo? ¿Por qué sigo deseando las cosas del mundo? Porque no has tenido un nuevo comienzo en verdad. Porque te estás adorando a ti mismo. Eneas. Dentro de la iglesia hay varios Eneas. Dentro de la iglesia hay varias personas, varios creyentes que no dudo
que no dudo que son hijos de Dios, que no dudo que son salvos, pero ellos aún no han decidido rendirse a Dios. Que Dios sea su Salvador y su Rey. Aceptar la autoridad de Dios en su vida. Y andan buscando que todos les den ejemplo. Y andan buscando que todos se porten bien. Y cuando alguien no se porta bien, cuando alguien le da un mal testimonio, en ese momento dice, por eso yo no me consagro, por eso yo no me comprometo, por eso yo no tomo el seminario, por eso yo no tomo el discipulado. Hipócrita. Todavía hasta hipócrita, ¿verdad? Nos dice. Cristo hizo un cambio en él. Punto número 3. Eneas, punto número 3, es quien fue a Cristo, transformado. Jesucristo lo cambia, Jesucristo lo sana, lo levanta y cambia su entorno. Cambió su entorno de este Eneas. Cambió su estado espiritual y su estado físico. Los 8 años estuvo adorándose a él mismo, pero después Jesús lo sanó. Salmo 146. El Salmo 146. Salmo 146. Vamos a ver que Dios quiere levantarte. Salmo 146. ¿Estamos ahí? Salmos 146, versículo 8. Versículo 8. 46, 8. Dice, Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Y Jehová ama a los justos. Jehová, hermanos, levanta a los caídos. Lo que hizo con Eneas. Dios lo puede hacer. Solamente deja de adorarte a ti mismo. Solamente deja de ser ese Eneas. Jesús te puede sacar de esa condición de estar postrado. Iglesia, Dios es luz. Dios nos puede sacar de ese estado de estar sin movernos, paralizados. Dios puede hacer que dejemos el famoso no puedo. Es difícil. Si yo fuera como Él, si yo tuviera lo que Él tiene, si no viviera tan lejos, si yo tuviera lo que Él tiene, si yo fuera Él, si yo tuviera... Hermanos, somos paralíticos. Como ya lo dije, Eneas conocía a Cristo, pero Cristo no reinaba en la vida de Eneas. Cuando hablamos de que Jesús lo sanó, lo alivió de sus dolencias. Cuando dice la palabra de Dios que lo sanó, lo reparó, lo enmendó, lo restauró, sanó sus grietas de raíz. Cuando hablamos de sanar, es ese doctor por excelencia, tocándote y sanándote. Cuando hablamos de levantarte, ¿verdad? Cuando hablamos que Pedro le dijo que en el nombre de Jesús se levantara, deja de ver por ti y ve por otros. Levántate de tu pecado, levántate y sigue a Cristo. Deja ese pecado, deja esa debilidad, deja de seguir postrado. Y cuando Pedro le dice que en el nombre de Jesús hiciera su cama, le estaba diciendo que esa cama donde él había estado 8 años postrado, con dolor, con llagas, donde él no podía pararse por sí mismo, esa cama de dolor se convirtió en una cama de descanso. Lo que estaba diciendo es que Jesucristo te sana y te restaura y cambia todo en tu vida. Ahora esa cama de dolor se convierte en una cama de descanso. Dios cambia tu entorno. Dios transforma. Escúchalo bien, Dios transforma el dolor
en gozo. Dios transforma el dolor en descanso. Lo que para ti era una molestia, lo que para ti era una debilidad, lo que para ti era algo que te estaba afligiendo, ahora Dios lo convierte en una fortaleza. Necesitamos convertir esa cama de dolor en un aprendizaje. Necesitamos convertir ese lecho de dolor en un escalón para avanzar. Usa aquellas cosas que te están afligiendo, que están haciendo que desobedezcas a Dios. Úsalas para bien, que sean de aprendizaje para tu vida. Conclusión, ¿eres parte de una congregación? ¿Eres solamente parte de una congregación? Tú que me estás escuchando, hazte esta pregunta. Es una pregunta personal. ¿Tú eres parte de la congregación Dios es Luz? ¿O Cristo está gobernando cada área de tu vida? Es muy diferente. Estoy ya en la conclusión. ¿Eres parte de una congregación o Cristo está gobernando cada área de tu vida? ¿Eres como Eneas que buscaba ser adorado o buscas dar adoración a Dios? Es otra pregunta personal. ¿Buscas ser adorado? ¿Buscas que todos te den ejemplo? ¿Buscas que todos te sirvan? ¿Buscas que todos cambien antes que tú? Eres un Eneas en el primer punto. No has entendido. Estás buscando tu adoración, tu satisfacción. Estás buscando que te sirvan cuando Dios quiere que tú le adores a Él y que tú le sirvas a Él y que tú tengas un nuevo cambio, que tú cambies. Déjame decirte que encontrarás muchas justificaciones. Líder, congregante, líderes de la iglesia, encontrarás muchas justificaciones para seguir siendo ese Eneas en la congregación, que no se somete, que no rinde cuentas. Pero vas a encontrar muchas justificaciones, pero en realidad estás imposibilitado. En realidad vas a seguir siendo un paralítico, débil, enfermo, limitado, con el famoso no puedo, tengo miedo, soy pobre. Y Eneas llegó a tener un encuentro con Cristo y cambió su estado de dolor y de debilidad por un lugar de aprendizaje y de descanso. Y yo te invito en este día, en esta tarde, que lo que para ti es un lugar de dolor y de debilidad, lo conviertas en un lugar de aprendizaje y de descanso. Eso es lo que yo te invito y lo que podemos aprender de Eneas. Que Cristo no solamente sea tu Salvador, sino que sea tu Señor. Y que le permitas a Él cambiar ese estado de dolor y ese estado de debilidad por un lugar de aprendizaje y de descanso, como pasó con Eneas. ¿Dios ha hablado a tu vida el día de hoy? ¿Dios te ha dicho algo por medio de esta enseñanza? Si Dios ha hablado a tu vida y identificas o te identificas con Eneas siendo un congregante más, es necesario que tú te levantes y que decidas tener un nuevo comienzo. Pero es si Dios ha hablado a tu vida. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Vamos a tomar una decisión. Ahí donde estás, cierra tus ojos. ¿Dios ha hablado a tu vida el día de hoy? ¿Te identificas con Eneas en la congregación? Con tus ojos cerrados,
¿Crees que es el momento de levantarte de tu enfermedad? ¿Crees que es el momento de levantarte de esa debilidad, de esas prácticas? ¿Crees que sea el momento? ¿Por qué no le pides a Dios que en verdad te haga una persona nueva? Un comienzo nuevo. ¿Por qué no le pides a Dios una oportunidad de comenzar de nuevo? Dile a Dios, decido dejar de adorarme y comenzar a adorarte a ti. Renuncio a dejar de ser ese terrible Eneas y volverme esa persona que Jesucristo la sanó, la levantó y transformó ese lugar de dolor en un gozo. Hoy es el día en que te levantes de tu lugar de dolor y te conviertas en un lugar de descanso. Vamos a orar. Y si tú has tomado una decisión, díselo a Dios. Dios bendito, te damos gracias por este momento. Señor, reconocemos que en algún momento todos hemos llegado como Eneas a tus pies. Señor, reconocemos que como Eneas deseamos seguir adorando aquellas cosas que nos gustan. Deseamos ser servidos y no renunciar a esas prácticas que teníamos antes. Pero Señor, así no vamos a poder cambiar. Y yo te pido, Padre, que tú nos permitas tener un nuevo comienzo, decidir, renunciar, arrepentirnos y poder nosotros seguir adelante con un cambio contigo, mi Dios. Gracias por este tiempo. Si hay alguien que a través de esta transmisión está tomando una decisión, si tú le has hablado a alguien, yo te ruego, Padre, que él tome la decisión correcta. Que en este momento esté orando a ti, esté pidiendo, que esté cansado de ser ese débil paralítico, imposibilitado, y que se vuelva esa persona útil para tu obra. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Bien, hermanos, ¿cómo están? ¿Tomaron decisiones el día de hoy? ¿Alguien recuerda lo que vimos la semana pasada? ¿Alguien lo recuerda? ¿Qué fue lo que estuvimos estudiando la semana pasada? ¿Alguien tomó decisiones? Bien, hermanos, pues estamos terminando un poquito tarde esta transmisión. Empezamos tarde por una falla que tuvimos aquí. Pero hermanos, yo quiero agradecerle a usted. No sé cuántos son los que están conectados, ¿verdad? La semana pasada éramos como 36 los que estaban conectados. No sé hoy cuántos seamos. Les agradezco mucho si nos dejan un comentario. También quiero agradecerles porque ya se hizo el depósito a los misioneros. Seguimos orando, seguimos discipulando. Siga tomando medidas para salir a discipular. Ore antes de salir, pero hágalo con fe. Muchas veces, hermanos, nos pueden decir que somos negligentes o nos pueden decir que somos faltos de fe. Gracias también por la despensa que se está levantando para la familia de Claudia Vázquez. Y recuerden, no seamos teléfono descompuesto. Ellos están 15 días resguardados, ¿verdad? Ellos están con algunos síntomas como tos, dolor de cabeza, pero no tienen todos los síntomas y ellos apenas ahorita están resguardados. El doctor les dijo eso. Así es que no digamos algo que no es y no nos espantemos de algo que todavía no es confirmado. Por favor, hagámoslo y vamos a terminar con un canto. Antes de ir a este canto y de despedirnos con este canto, quiero mandarle un abrazo, quiero mandarle un saludo muy, muy grande. Esperemos verle pronto a usted y esperemos que usted y su familia estén bien. Que Dios les bendiga. Son
la 1:30 de la tarde, hoy 3 de mayo del 2020, y les agradezco mucho por conectarse a esta transmisión. Que Dios les bendiga. Los dejamos con este canto. Este canto se titula Salmo 27.